Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Street Schools, y en esta ocasión hablaremos nuevamente de las diferencias entre las versiones de Xbox y PS2, de GTA San Andreas, a pedido de ustedes, ya que la comparación actualizada entre las versiones de Xbox y PC, fue un éxito. Por supuesto, antes de empezar, me gustaría aclarar que este video es una mejora a otro que subí hace ya casi 2 años, por lo que añadiré varios datos nuevos, y lo mejor, es que todo se grabó en las consolas reales, y no con ayuda de emuladores. Aclarado eso, empezamos de una vez. La primer diferencia la tenemos nada más al iniciar el juego, pues en la versión de Xbox, es necesario pulsar el botón de Start para que empiece a cargar una partida. Los tiempos de carga fueron reducidos notablemente para esta consola, aunque eso se debe en gran medida al uso del disco duro. Para ser exactos, a la versión de PS2 le toma casi 1 minuto cargar una partida, mientras que en Xbox este tiempo se reduce a la mitad. Pero para no alargarnos más con esto, mejor pasemos a hablar sobre la parte gráfica. Ambas versiones pueden alcanzar una resolución máxima de 720 x 480 en formato NTSC, pero la diferencia principal es que en PS2, el video funciona en modo entrelazado, mientras que en Xbox está disponible el modo progresivo, si utilizas un cable de componentes. Este último tiene mayor calidad de imagen. Los gráficos de PS2 se caracterizan por esa tonalidad amarillenta que le da un ambiente cálido al juego, pero a su vez hace que algunas cosas se vean muy opacas. En Xbox hicieron importantes mejoras gráficas, eliminando este filtro, añadiendo reflejos especulares a los autos, y sombras en tiempo real. Esto se puede apreciar fácilmente en los personajes, y con la vegetación. Los efectos de destello del sol ya no son tan notorios como los de la versión de PS2. En cuanto al rendimiento, ambas versiones tienden a buscar los 30 cuadros por segundo, pero normalmente tienen bajones, especialmente notorios cuando hay muchos efectos de partícula en pantalla. Una de las misiones donde más se siente el bajón de fotogramas, es en Burning Desire, y a pesar de que la Xbox es más potente, en esta consola se siente aún más. La distancia de dibujado fue incrementada un poco en la versión de Xbox, aunque el cambio es mínimo. La calidad del pasto es notablemente superior en PS2. Allí es de tonalidad amarillenta, y da la sensación de ser más abundante en ciertos lugares. En la versión de Xbox, fueron agregados muchos elementos nuevos al mapeado, aprovechando así los componentes de la consola. Extrañamente la versión de Xbox es la única, donde las luces de los autos no se reflejan correctamente sobre los otros vehículos, pero sí lo hacen con los peatones. Otro detalle con relación a las luces de los autos, es que solamente en PS2 se reflejan en el suelo cuando está lloviendo. Algo similar ocurre con el fuego, ya que este solamente genera reflejos en el suelo en la versión de Play 2. Otro detalle presente en la versión de PS2 y removido en Xbox, son las fases lunares, que obviamente van cambiando cada noche del juego. Las hélices de los helicópteros y avionetas, originalmente contaban con un efecto de desenfoque al girar, que fue removido en la versión de Xbox. Para la versión de Xbox, el efecto visual que aparece al utilizar las gafas de visión térmica fue modificado, aclarando una parte de la pantalla para poder visualizar mejor las cosas. Algo que no podía faltar por mencionar, es que los subtítulos fueron reducidos en tamaño, para ajustar mejor en pantalla, ya que originalmente eran demasiado grandes. También vale la pena mencionar que el HUD recibió ajustes de tamaño y posición. Y con relación a la interfaz de usuario, lo que cambió fue mínimo. En el apartado para cargar y guardar, se enumeraron las partidas. También cambiaron la frecuencia de sintonización de la emisora CSR 103.2, pues pasó a ser CSR 103.9 en la versión de Xbox, aunque no modificaron la textura original. La calidad de las texturas fue mejorada muchísimo, aunque las más evidentes son las texturas de las carreteras. Curiosamente las de San Fierro las hicieron de una tonalidad más oscura. Algunas otras simplemente las cambiaron, como es el caso de la casa de empeño que queda por los lados de la playa de Sevilla, pues originalmente solía mostrar la ilustración de una mujer, que muchos recordarán porque también aparece en Is Los Santos.
Otra textura que modificaron, es la de un cartel de una fábrica en Easter Basin, que solía llevar el nombre de Shady Industries, y pasó a llamarse Solarin Industries. Algunas personas mencionan que podría tratarse de una referencia hacia Eminem, y que para evitar problemas de copyright, Rockstar la cambió, pero se desconoce la razón real. La textura del cartel del Pay and Spray de Verona Beach pasó por un extraño cambio de color, pues originalmente era naranja, y en Xbox la dejaron de color azul. Quizás tenga que ver con el parecido que tenía con cierto tipo de placas de autos de Los Ángeles, que curiosamente, se usaron en la beta del juego. Por otro lado, las propiedades de transparencia de algunas texturas son diferentes en cada consola, pues en PS2, permiten ver a través de ellas todo lo que está debajo correctamente, mientras que en Xbox no. Por ejemplo, en el techo de Cranberry Station, se deberían poder apreciar los arcos que lo sostienen. Un caso similar ocurre en este lugar, que queda casi a las afueras de San Fierro, y aquí tampoco se puede apreciar toda la vegetación que está por debajo. La textura de uno de los carteles de las Venturas fue reemplazada por una ilustración con fondo blanco, aunque se ve que la estiraron, por lo que no encaja bien. Esta textura también aparecía en el interior del Suburban, aunque allí sí se acopla bastante mejor la ilustración. El logo de los supermercados 24/7, y algunas texturas del aeropuerto, fueron cambiadas de color. Un detalle bastante curioso y algo difícil de notar, es que algunos tatuajes de los que están enmarcados en el interior de la tienda de tatuajes, fueron cambiados para la versión de Xbox. Curiosamente, las fotografías colgadas en el interior del bar Omni, son diferentes en la versión de Xbox. De hecho, son exclusivas de esta consola, pues incluso en PC, se utilizan las mismas que en PS2, aunque a color. La versión de Xbox utiliza fotos tomadas en algunos lugares del mapa de San Andreas, mientras que las demás plataformas utilizan texturas de ovnis de la vida real, por decirlo de alguna manera. Realmente no me había fijado en este detalle, hasta hace poco que lo vi en un video de Kaizo, por lo que todos los créditos para él, y los invito a pasarse a ver su contenido, que es bastante bueno. Por otro lado, la textura de un hippie, que sobresale justo al lado del Suburban de San Fierro, y muy probablemente fue un peatón durante la beta, pasó de tener color en PS2, a estar en blanco y negro en Xbox. El letrero del hotel, Camelot, ahora tiene una frase más larga, y se ve algo desfasado. Y un detalle mínimo pero igual curioso, es que el texto del letrero del casino Four Dragons, ahora está alineado completamente hacia la izquierda, y el tamaño fue reducido. En cuanto a los vehículos, hay dos cambios interesantes. En el caso de la News Van, el logo que utiliza es diferente en cada plataforma. Mientras que en PS2 usa uno correspondiente a San Andreas, en Xbox utiliza uno proveniente de Vice City, por alguna extraña razón. Este cambio solo está presente en la versión de Xbox. El camper simplemente sufrió una variación, pues ya no cuenta con las luces direccionales de la parte trasera. Debido a la mala compresión de las texturas, los iconos del mapa están bugueados en la versión de Xbox, de tal manera que adoptan colores que no deberían en ciertos píxeles, e incluso se llegan a apreciar algo borrosos en las esquinas. Fíjense en los iconos de las tiendas de ropa, el icono del Crash, la pesa del gimnasio, o incluso, en el icono del Burger Shop. En el interior del motel Jefferson, cambiaron la textura del tragaluz, aunque en el exterior, en ambas plataformas se sigue utilizando la misma. Dentro del casino Calígula, se pueden encontrar algunas máquinas con texturas distintas en el cuarto de ventilación. Uno de los interiores que lamentablemente perdió varios detalles en la versión de Xbox, es el club de Jay-Z, pues los efectos de humo están ausentes, y tampoco se pueden apreciar las burbujas en movimiento sobre las paredes. Además de añadir objetos nuevos en distintos lugares del mapa, los desarrolladores hicieron lo propio con cada uno de los interiores de los Ammunition. También cambiaron casi todos los objetos de las salas de la oficina de urbanismo, la cual debemos visitar para fotografiar los planos del casino Calígula. En ocasiones puedes encontrar trabajadores que harán la animación de estar digitando algo, a pesar de que removieron los computadores, por lo que se ve algo extraño.
se removieron algunas plantas que están cerca de la entrada de la comisaría de las Venturas. Por algún motivo, el paracaídas de la versión de Xbox es más grande, y al parecer, CJ lo lleva puesto un poco más arriba. Aquí pueden ver que le llega hasta la cabeza, cuando en PS2 y demás versiones no pasa de la espalda. La versión de PS2 utiliza un modelo para el icono de 2 jugadores, donde uno de los personajes tiene una deformidad en la parte de la cabeza y en el brazo, mientras que en la versión de Xbox corrigieron ese detalle. Curiosamente, en la versión de PS2, desactivaron el pasto del cementerio, durante la cinemática de la misión, Sweet and Kindle, aunque solamente lo hicieron para esta misión. En la misma cinemática, también podemos apreciar algunos cambios que le hicieron a la vegetación del cementerio. Por otro lado, en la casa de Ryder, podemos apreciar el cambio de textura que le hicieron a uno de sus cuadros. La foto original había sido tomada en el desierto, guardando un estilo similar a las fotos del bar OVNI en la versión de Xbox, a diferencia de la nueva, que es de un lago, el cual no existe en San Andreas. Otro detalle más, es que el auto de policía que aparece en cinemáticas, utiliza rines provenientes de GTA 3 en la versión de Xbox, mientras que en PS2 sí tiene los de la versión final. En las carreras del campo, podemos ver que CJ utiliza un ZR350 de color negro para competir, pero durante las cinemáticas de las misiones, este auto aparece de color gris en la versión de Xbox, mientras que en PS2 sí conserva el color real. En la última misión que hacemos para Uzi en San Fierro, podemos apreciar que el espejo no refleja correctamente a los personajes en la versión de Xbox, mientras que en PS2 sí lo hace. En la versión de PC, tampoco funciona bien, pero en móviles sí lo hace. Durante la cinemática de la misión, Stowaway, podemos ver la llegada de los rivales de Torreno, en unas camionetas Bobcat de color negro. El detalle está en cuanto cambia de escena, pues en la versión de Xbox, estas camionetas pasan a ser de color blanco, mientras que en PS2 se mantiene el color real. Y el último detalle por mencionar de las cinemáticas, es que la animación de los televisores en la oficina de Wolf y en el casino Four Dragons es diferente, aunque pareciera no funcionar del todo bien, ya que están en blanco y negro y algunos televisores incluso están apagados. Aún así, no están bugueados completamente como los de la versión de PC. En la misión, Life Savage, inicialmente teníamos que conseguir al menos 4000 puntos para poder robar la furgoneta, pero luego lo bajaron a 2500 por la dificultad de la misión. Este cambio se hizo primero para las versiones de Xbox y PC, y luego llegó a PS2 en la versión 3.0, más conocida como la de grandes éxitos, aunque aquí solo estamos comparando las versiones de lanzamiento. La primera misión de Zero, en la que debemos proteger los transmisores, destruyendo los aviones RC de Berkeley, fue modificada un poco para hacerla más fácil, reduciendo la duración del tiempo en 15 segundos, y disminuyendo la frecuencia con la que aparecen los aviones a control remoto. Este cambio también llegó a la versión 3.0 de PS2, pero esta salió después que la versión de Xbox. Otra misión de Zero a la que le bajaron la dificultad, fue Supply Lines, pues aumentaron un poco la duración del combustible del avión, y corrigieron un bug que hacía disminuir el combustible en todo momento, incluso cuando no estabas acelerando. Originalmente, el combustible tenía una duración de 5 minutos, mientras que en Xbox aumentó unos 30 segundos más. Este cambio también llegó a la versión 3.0 de PS2. Aquí ya se puede apreciar perfectamente la diferencia, y eso que estuve acelerando todo el tiempo en ambas consolas. Otro cambio mínimo que hicieron fue en la misión, Jiffy, pues resulta que si no tienes una ametralladora para disparar estando en el auto, al subirte al chulo móvil, te regalarán una micro Uzi en la versión de PS2, mientras que en Xbox te darán una MP5. La versión de PS2, tiene más puntos de aparición de peatones que la de Xbox. Un lugar donde se puede evidenciar esto, es cerca al Gun Bridge, al lado de la casa de Katy. Otro sitio en el que es fácilmente apreciable la ausencia de peatones, es en la comisaría de las Venturas, pues en PS2 suele estar llena de policías, mientras que en Xbox apenas si se ve uno, que siempre estará parado en el mismo lugar. Con los autos pasa algo similar,
pues la versión de PS2 tiene más puntos de aparición de vehículos específicos, tal como es el caso de este camión de perritos calientes, que se debería poder encontrar muy cerca de Panopticon. Los coches que vieron aparcados en Xbox, fueron dejados ahí por peatones por si las dudas. Y ya pasando a mencionar la corrección de errores, lo primero sería destacar, que en Xbox ya no funciona el bug para mantener ahogados a los aparcacoches, utilizando un extintor. Esta es la única versión en donde lo arreglaron, ya que en PC sí funciona. También corrigieron las propiedades de colisión de la mansión de Mulholland, ya que en PS2 se podía entrar al interior de esta, pasando por una de sus ventanas que no era sólida. Cerraron un Pay and Spray en las Venturas que no estaba marcado en el mapa, debido a que tenía un bug donde la cámara no se posicionaba de forma correcta al cerrar las puertas del taller, además de que una parte de la entrada no era sólida, y CJ podía caer al inframundo si pasaba caminando por allí. Esta corrección también llegó a la versión 3.0 de PS2, aunque allí directamente eliminaron todos los carteles del Pay and Spray de la estructura. Originalmente, el Clucking Bay que queda ubicado por el sector de Market, no estaba marcado en el mapa, así que lo arreglaron para la versión de Xbox, y también en la versión 3.0 de Play 2. La versión de Xbox tiene un bug, en el que todos los autos aparecerán con suciedad, y no será posible limpiarlos, ni siquiera utilizando el taller de pintura. Esto no ocurre en la versión de PS2. La ventaja de no usar emulador en esta ocasión, es que ahora sí se ve del color que es. En la Play 2, la cámara tenía una interacción algo extraña con la cisterna de los camiones, pues resulta que si les tomabas una foto, esta se desenganchaba al hacerlo. En Xbox lo arreglaron. En la versión de PS2, si tenías un nivel de búsqueda activo, y luego activabas el truco para que nunca más te persiguiera la policía, este permanecía intacto, y de igual forma te seguían atacando, hasta que buscaras un taller de pintura, cambiaras de ropa, o guardaras la partida. En Xbox sí te quitan las estrellas. El último bug importante que tenía la versión de lanzamiento de PS2, es que el juego asociaba las tiendas de tatuajes de los Santos y San Fierro, de tal manera que utilizaba la misma en ambos casos, por lo cual no podías acceder a los tatuajes exclusivos de San Fierro. Esto lo arreglaron en Xbox y PC, y más adelante para la versión 3.0 de PS2. Pues vale, ya solo nos queda por hablar sobre las diferencias en el audio, así que lo primero por mencionar sería, que en Xbox están ausentes las frases y gemidos de las prostitutas, cuando las subes a los carros. Primero escuchen la versión de PS2, y luego la de Xbox. Oh, baby, you good. Ooh, yeah. Go on, baby. Thanks. You can pay me now. You was great. I was incredible. La alarma cuando excedemos el límite del radar, durante la misión, no es más pausada en la versión de Xbox. Una vez más, primero escuchen la versión de Play 2, y luego la de Xbox. Hey, just stay low and you'll be fine. Get below the radar. Hey, just stay low and you'll be fine. Snap of the earth, Carl. Snap of the earth. Algo similar ocurre con la alarma de la misión, Black Project, cuando nos infiltramos en la base militar. Ya saben cuál versión va primero y cuál después. Installation personnel, please be aware we are at condition red. This is not a
head to the research labs now. Installation personnel, please be aware we are at condition red. This is not a drill. This facility has been breached. All security personnel head to the research labs now. Finalmente, el último detalle está en las escenas del Hot Coffee censurado, pues la cámara que se ubica fuera de la casa de las novias, se mantiene estática en la versión de Xbox, a diferencia de la de PS2. Y pues un detalle extra que quisiera mencionar, es que en PC, no aparecen los subtítulos en la parte final del delicioso. Bueno gente, eso ha sido todo de momento, espero que el video les haya gustado, y si fue así, por favor no olviden apoyar el video dejando su like, un comentario, y compartiéndolo en sus redes, ya que eso en verdad me ayudaría para que la plataforma siga recomendando mi contenido. Si son nuevos por aquí, recuerden suscribirse, y si ya lo hicieron, no olviden activar la campanita, para que así les notifique cada vez que suba un nuevo video, y no olviden pasar por mis redes sociales, para que estén siempre enterados de las novedades del canal. Los links están en la descripción. Solo faltó por mencionar, que la versión de Xbox tiene la emisora canciones del usuario, y la posibilidad de ver repeticiones, pero son características que también ya vimos en PC. No siendo más, yo me despido, pero espero verlos en los próximos días con otro video.